Y cuando no borra los pizarrones, yo llego, encuentro falta de ortografía. Y por maestros. Sí, leía los otros días un mail que me mandó un capitán retirado del ejército hace muchos años, un hombre que tiene 78 años, y contaba una anécdota donde estaban haciendo maniobras al norte del río Mocoretá, en Corrientes, con un calor tremendo, y habían pasado a nado el río Mocoretá, que tiene más de 1000 metros, en el lugar donde lo pasaron a nado, y venían marchando a paso forzado sobre esteros de ese río, y habían caminado cerca de 40 kilómetros. Cuando venía todo el regimiento, ¿no? Era mucha gente, muchos hombres, regimiento de infantería número 12. Cuando el capitán que venía al frente de la formación ve una escuela rancho y una maestra que con unos niños salían al encuentro de esas tropas para verlas pasar por el camino. Entonces el capitán paró la marcha, lo llamó a este hombre que en ese momento era un subteniente, le pidió que se ponga al frente y que despliegue la bandera de guerra. Marchó con un pequeño grupo, él con el abanderado y su escolta, hasta donde estaba la maestra, le pidió permiso para iniciar un desfile, y esos hombres que venían destruidos, de caminar 40 kilómetros, mojados, con calor, formaron y le rindieron homenaje a esos ciudadanos que estaban ahí, a esos niños y a esa maestra. Dice que la maestra, cuando le pidió permiso para iniciar el desfile, la maestra entre sollozos contestó, porque lloraba de emoción de ver lo que estaba sucediendo. Bueno, para los militares de toda época, ese era el ejército argentino. Un ejército que era parte del pueblo, porque los militares salen de entre nosotros, son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, y son los que se preparan para la defensa de la nación. Y el servicio militar del que vos hablabas recién, también te voy a agregar algo. Muchos chicos que ingresaban al servicio militar nunca habían tenido una revisación médica en su vida. La primera revisación era con el servicio militar, y muchos descubrían que tenían enfermedades congénitas o que les impedían hacer el servicio militar, y muchos otros recibían por primera vez instrucción porque hacían el colegio, aprendían a escribir y a leer lo elemental en ese año, ese año y pico que estaban incorporados en la fuerza, y le era muy útil porque además aprendían a manejar cubiertos. Paisanitos nuestros del interior que están en pueblitos perdidos donde no sabían comer con cubiertos, aprendían a comer con cubiertos en el ejército. Por eso era formador de la sociedad. Bueno, eso, y unificador. ¿cómo decir? Y unificador. Por eso lo que vos estás diciendo es una gran verdad, que dentro de este proyecto de desmantelamiento de la sociedad argentina estaba inmerso el destruir a las Fuerzas Armadas, y destruir también a su Fuerza Armada, y destruir a la sociedad argentina. Yo tengo un amigo mío que sostiene que quienes incitaron a la guerra revolucionaria en la Argentina en los 70 tenían como final del proyecto esto, la destrucción de la sociedad argentina. En realidad no era alimentar los ideales de algunos jóvenes que se lanzaran a la toma del poder, sino el fin último era el desmantelamiento y destrucción de la sociedad argentina. Pero eso es muy largo de hablar. Vamos a ir un corte y enseguida. Sí, correcto. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado?
La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con... Bueno, estamos de vuelta, Luis. Yo te quería preguntar, todo esto, ¿no? Todo el problema subversivo en la Argentina, la represión de la subversión, ¿tiene que ver con el vaciamiento, la destrucción del peronismo? Mirá, yo creo que sí. Primero tenemos que ver la composición social de la Argentina en ese momento. Todos los cuadros de las organizaciones RP, FAL, Montonero, FAP, etc., eran la mayoría clases medias. O clases, algunos sectores, clases obreras, pero con acceso a la cultura de clases medias. Todas, sin excepción, provenían de la inmigración. Es decir, vos sabés que en la lengua, por ejemplo, digamos, varía con el tiempo y con el espacio. Por eso nosotros hablamos un castellano diferente al castellano español, porque en el tiempo y en el espacio varía. La ideología también. Entonces todos esos socialistas, anarquistas, comunistas, nihilistas, que vinieron desde Europa hacia la Argentina, fueron conformando un nuevo tipo de ideología, que no encontró una cabida real, pero que siempre estuvo latente, siempre, y aún subyace, lo vemos, subyace. Esa ideología en esas clases medias, que por lo general tendían a ser antiperonistas, golpeaban constantemente los muros del peronismo. Porque no hay que olvidarse que el peronismo fue en la Argentina, para América Latina, porque estaba en la Argentina, el dique de contención del comunismo internacional, del comunismo, sobre todo de, digamos, los afanes de la Unión Soviética y de China. Siempre fue el dique de contención, era occidental, era cristiano, era europeo, pese a la gran contenido de clase obrera que venía del interior y con orígenes criollos, era el enemigo número uno, digamos, el peronismo de todos, tanto de Occidente como del comunismo. ¿Por qué? Porque Argentina es un país apetecible, un territorio apetecible. Seguimos siendo un territorio de reserva para las grandes potencias. Y el peronismo era un peligro, porque está bien, era invertebrado, era un monstruo que se movía, no sé si Cook quien lo dijo, pero que se movía, ¿viste? Pero en algún momento iba a poder caminar. Había que destruirlo. ¿Cómo se lo destruye al peronismo? Le pegaron en todos lados. Golpes, fusilamientos, persecución, el líder 18 años en el exilio. No había vuelta con qué pegarle. Se paraba, como un boxeador se volvía a parar. Pero hubo algo que es clave, la muerte de Aramburu. Cuando se lo mata a Aramburu, se rompe la muralla del peronismo, como si fuera Troya. Aramburu fue el caballo de Troya. Se cae la muralla y penetra toda la ideología de izquierda dentro del peronismo, que era más invertebrada que el peronismo, porque era estúpida, porque era inocente, manejada por la maldad. Eso logra, digamos, desmembranar el movimiento peronista, y ahí surgen las organizaciones armadas, porque el objetivo de la destrucción del peronismo, que era el eje en ese momento, que era un eje ideológico de la Argentina, era la destrucción sistemática de todo el aparato del Estado, empezando por las Fuerzas Armadas. Y se logró. Se mató a un sector de la inteligencia, que por estupidez entramos en contradicción en vez de estar aliados, y se destruyó al otro sector de las Fuerzas Armadas y dejaron un montón de hombres que pelearon por la Argentina en su momento contra nosotros, que fueron nuestros enemigos y que antes tomábamos café juntos, porque el primer arma que tuve yo, una 45, me la vendió un marino, sabiendo que yo pertenecía a la FAP. Entonces, logramos una Argentina desbaratada, destruida, o sea, lo lograron. Los hombres que pelearon son tabú, están presos, son presos políticos, están presos como delincuentes. Los que peleamos del otro lado, la mayoría estamos muertos, otros están desarticulados, otros son corruptos y están trabajando con el gobierno y apoyando el relato con sus viejas y raídas uniformes. Y la Argentina está en este momento en el llano. Estamos en el llano, no tenemos nada. ¿Te contesté que esa era la pregunta? Atentamente, sí, porque esto es estrictamente cierto. Cuando Perón cae en el 55, en la Cámara de los Comunes, Winston Churchill dice que hemos terminado con nuestro peor enemigo desde la Segunda Guerra Mundial y lo perseguiremos aún después de su muerte.
Yo muchas veces discuto con gente tonta que realmente no entiende esto, nunca entendió qué es el peronismo. El peronismo es un sentimiento generalizado en el pueblo argentino y más allá de quien gobierne en nombre del peronismo, porque todo el mundo se pone la camiseta peronista. Perón murió y se acabó el peronismo. Lo que quedó es el recuerdo de lo que fue el peronismo, que es un sentimiento que vive en el pueblo argentino y que mucha gente no entiende, que a todo el mundo quiere probarse la camiseta del peronismo. Hasta el propio Raúl Alfonsín, cuando quiso crear el tercer movimiento histórico, lo que quería era ponerse la camiseta del peronismo, porque para aspirar a ganar una elección en la Argentina hay que ser peronista. Otra cosa no se puede ser porque no se gana. Para ganar hay que ganar con la camiseta del peronismo. Entonces, todo el mundo quiere ponerse la camiseta del peronismo. Estos tipos que hoy no gobiernan se han puesto la cabeza del peronismo, pero si uno mira, Sanín es maoísta. Viene de la FAL, ¿no? Claro. Le escucho a la presidenta que dice que votó a Perón, pero por izquierda, lo votó a Ramos. A Ramos. Lo que quiere decir que nunca fueron peronistas, nunca lo fueron, porque peronista hubiera votado por Perón. Sin duda. Sin ninguna duda, como lo hice yo, como lo hizo tanta gente que militaba en el peronismo, como lo hiciste vos. Y que nos puteábamos en ese momento. Exacto. Pero por eso es que la gente no entiende bien qué es el peronismo. Mucha gente no entiende bien. Y persiste en un enfrentamiento que es estéril, porque no hay que enfrentarse. Lo que hay que hacer es sumar, no restar. Hay muchísima buena gente en la Argentina que no interviene en política porque nos han metido en la cabeza de que la política es mala, es para los perversos. Así nos va. Quienes gobiernan después son perversos, son malos, porque los buenos no intervienen en política. Yo estoy cansado de decirle a la gente que se meta, que trabaje en política. Y principalmente los jóvenes que deben instruirse, deben prepararse para llegar a ser políticos, porque uno puede iniciar una militancia y se dedica a estudiar, a leer, a prepararse para cuando llegue el momento de ser dirigente. Con respecto a lo que hablamos de la nación, por ejemplo, yo creo que la nación sufrió un proceso como un virus o como una gripe. No podemos parar esto. Tenemos que esperar la descomposición. No sé qué va a pasar en el futuro. No sé si seremos una nación unificada o varias naciones. No sé qué nos depara. No sé qué va a pasar con la Patagonia. No tenemos defensa. ¿Qué va a pasar, digamos, con el norte, donde están los pozos de petróleo y de gas, que están, digamos, las guerrillas armadas de esta mujer, ¿cómo se llama? Sí, la de... La tucumana. La salteña. Salteña, no me puedo acordar el nombre. Milagro Salas. Jujeñas. Milagro Salas. Que entró con gendarmes bolivianos a atacar un puesto. Sí, porque en realidad, vos sabés que Tupac Amaru nace en el Perú. Es una organización subversiva del Perú, sí, que se traslada a la Argentina a través de Milagro Salas y de algunos emigrados peruanos que pertenecían a esa organización. Se acaba de fallecer mi amigo Carlos Manuel Acuña, que sostenía una tesis donde la Argentina se va a partir en 3 pedazos. Una república del norte, una del centro y una del sur. Y yo creo que el plan es ese, es partir a la Argentina, fraccionarla y dividirla por aquello de que dividir reinarás. La Argentina unida es un país que tiene todo el potencial para ser un gran país.